Bien, ya vamos llegando a la hora de nuestra transmisión de confinados para hoy viernes. Así que quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de los que van ingresando, como Gloria Patricia Ortega, que se une, como Joa Domínguez, que también se une con nosotros en esta tarde de confinados, a Héctor Oliveros, que también está con nosotros, Zulani Álvarez, también en este momento se encuentra con nosotros en confinados, Toño, Higuita, Auraluz Cabrera, Zulani, bendiciones, igualmente Auralena, el Señor la bendiga, buena tarde, Antonio Padilla, Gloria Patricia Ortega está con nosotros en Orlando, Florida, saludos a Gloria, Cris Pinto, Joa Domínguez, estaba esperando, muy bien, Vladimir Montoya, bendiciones, Vladimir, Julie Magali está con nosotros, Nudi Raquel también desde España, perdón, Antonio Padilla, buenas tardes Antonio, Toño Higuita, bendiciones, Lucila Ruiz, Viviana Palacio, buenas tardes, el Señor la bendiga también Viviana, gracias a Dios podemos usar estos medios para enseñar, Jesús María López, a Gustavo Jiménez también le doy la bienvenida, Marlene Arboleda, Bilu Envigado con nosotros, Isa Vélez, también entra a nuestro video en vivo, la transmisión de Facebook Live. Janet Tamayo, buenas tardes, el Señor la bendiga, Janet igualmente. Ya puede tomar el link y compartirlo con sus amigos en Facebook. Gloria Benjumea, Byron Hill, también puede enviar el link por WhatsApp para que otros lo vean. Alba Fisco entra también con nosotros a la transmisión de esta tarde. Francisco Peña, buenas tardes Francisco. A Mara Juliet también la saludamos. A Yemaikar, también Luz Mariela Alzate. Carolina Rodríguez, buena tarde Carolina. A Edith Gire Rentería, la saludamos. Esne Santa, Dios los bendiga también a ustedes. Eliane Giraldo entra también a nuestra transmisión. José Alixder Sánchez, bendiciones. Cristina Garcés, tenemos las 5:30 y ya estamos próximos entonces a nuestro confinados de esta tarde. Y se extiende en Colombia el aislamiento preventivo hasta el 1 de julio. Luz y Luna, bienvenida. Zuli López, buenas tardes, bendiciones Zuli. También entonces saludamos a Adriana Lucero, que entra esta tarde. A Lucilona, buena tarde Luz. Luz María Álvarez, que está en Cartagena. Sandra Ríos, buenas tardes Sandra. Hoy hablaremos, Gemelas Ruiz también entran con nosotros. También está entonces Magnolia Hoyos, que está en Ecuador, bienvenida. Adriana Lucero desde Pasto. Cristina Garcés nos saluda también desde La Estrella. Marínez Gutiérrez, que está en Bello. Francisco Peña desde Cartagena, hermano Francisco, bendiciones. Roberto también, Lucila, qué bueno estar con nosotros. Patricia Tobón, Magnolia Hoyos, bendiciones Magnolia. Hoy hablaremos acerca de volver a la normalidad, el peligro de lo rutinario. Y es que hay un deseo, hay un anhelo en cada uno de nosotros, y es el deseo para que las cosas sean normales, vuelvan a ser normales. La pregunta que debemos hacerla sin ser muy filosóficos es, ¿y es que la vida anterior era normal? Bueno, yo sé que al referirnos que la vida vuelva a ser normal, es una vida sin pandemia, es una vida sin aislamiento, sin confinamiento, es una vida sin tapabocas. Yo sé que la normalidad habla de eso, de que los niños vuelvan al colegio, de poder salir a trabajar, de saludar a alguien, de abrazar a alguien, de congregarnos. Pero aunque esas son las rutinas que básicamente nosotros teníamos en el diario vivir antes del COVID-19, la pregunta que sí debemos hacernos de veras es si esa vida normal que tanto deseamos realmente fue normal. Y lo rutinario es cómodo. Yo creo que lo rutinario genera en nosotros un ambiente de confort donde no queremos movernos. Y es que actuábamos tan mecánicamente y yo por ejemplo soy muy estructurado
Entonces actuamos todo y dividimos el día en los quehaceres, en los oficios, en nuestros afanes, en nuestras agendas apretadas. Y eso no es malo en sí mismo, pero yo creo que, como hemos venido hablando en estas reflexiones, una de las cosas que tenemos que preguntarnos es, ¿qué estamos aprendiendo de este tiempo? ¿Qué estamos aprendiendo de esto que estamos pasando? Cuando hablamos del contentamiento en la reflexión pasada, una de las cosas que invitaba es a pensar en eso, en esa vida tan acelerada de consumir, de adquirir, de comprar, de amontonar. Y hoy tenemos una cantidad de cosas amontonadas, sin usar, porque el confinamiento pues nos pone la ropa casi siempre la misma durante el día. Andar en sandalias casi durante todo el día. Estamos en casa. A veces sí nos ponemos unos tenis un poco más formales, pero luego nos preguntamos, bueno, y todo ese afán que gastábamos por consumir, por comprar, ¿de qué queda eso? Ya estábamos hablando del contentamiento, la piedad y el contentamiento. Hoy hablaremos de la normalidad, volver a la normalidad, el peligro de lo rutinario. Y quiero usar un texto bíblico, que es una historia que ocurre con Jesús y con los discípulos. Así que le invito para que tengamos en San Juan 21, 1 al 14, la lectura de este pasaje. Este pasaje es lo que ocurre después de Jesús resucitar. Hay un hecho trascendental en la resurrección de Cristo. De hecho, es lo más trascendental del cristianismo, es la resurrección de Jesús. Los discípulos están tristes. Bueno, Jesús ha muerto, está sepultado, ellos están encerrados. Recordemos que Jesús se aparece una vez, ese domingo en la tarde que resucita entre ellos, pasa a vosotros, y estaban los 10 reunidos, Judas no estaba, también no estaba Tomás. A los 8 días vuelve a aparecer, se les parece en el mismo lugar, la puerta cerrada, él se pone entre ellos y les dice, pasa a vosotros, así como me envió el Padre, yo les envío, sopló sobre ellos el Espíritu Santo, pero a los 8 días no volvió a aparecerse. Entonces Lucas, el evangelista y el historiador que escribe el libro de Hechos, en el capítulo 1 nos dice que Jesús se apareció durante 40 días a los discípulos con pruebas indubitables de que Él era. Claro, Jesús tenía que convencerlos que Él era el Jesús que estuvo vivo, pero que ahora resucitó. Así que se aparece el primer domingo de la resurrección en la tarde, a los 8 días se aparece, pero los 15 días después de la resurrección no vuelve a aparecerse. Y los discípulos van a volver a la normalidad. Nótese esto, quiero leer San Juan 21, 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Así que Juan nos va a comentar. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos respondieron, no, nada. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado.
Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Hablemos entonces de esto. Volver a la normalidad. Podríamos añadirle volver a pescar. El peligro de lo rutinario. Entonces, hoy hay un anhelo, hay un deseo y casi un desespero porque todo vuelva a ser normal. Volver a la vida como antes la vivíamos. El clamor y el deseo es de muchos, es volver a la normalidad. Eso lo encontramos en canciones, poemas, escritos, en llamadas telefónicas, en mensajes de texto. Todos queremos volver a la normalidad. Pero la pregunta es esa. La normalidad de antes, si era una vida normal, lo que estamos viviendo no es un tiempo fácil. Es un desafío, y el desafío más grande que la humanidad ha vivido en épocas recientes. Es un tiempo donde todo lo que parecía sólido se ha vuelto líquido, donde lo que el mundo nos mostraba como inamovible se ha estremecido y ha desplazado de forma abrupta y terrorífica nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir y de percibir la existencia. La muerte nos visitó en forma de virus y nadie, absolutamente nadie estaba preparado para esto. El mundo no estaba preparado. Las películas nos habían mostrado como ciencia ficción algo parecido, pero hoy es una realidad y un horror. Pero ¿volverá el mundo a ser igual después de esto? ¿Volverán nuestras vidas a ser las mismas después de esto? Hoy no solo lo anhelamos, sino que también valoramos y con alguna nostalgia hasta deseamos cosas, lugares, personas, costumbres que teníamos, pero que simplemente antes las desechábamos o estimábamos como no muy importantes. ¿O no le ha pasado a usted? ¿No extraña visitar unos lugares? ¿No extraña ir a visitar unas personas? ¿No extraña volver a congregarse, abrazar, estrechar la mano, conversar entre amigos sin usar tapabocas y estar distanciados? Sí, hay cosas que realmente extrañamos y nos producen nostalgia. Nosotros como pastores y como miembros de una congregación extrañamos y añoramos los cultos. Este tiempo nos ha enseñado a valorar cosas que antes, como eran tan comunes, no las tomábamos como importantes, eran trivialidades. Pero esas trivialidades hoy se han vuelto para nosotros cosas tan necesarias, tan importantes, tan anheladas. Ahora, pero esta situación lo que hace es que ya no, muchas cosas sean normales. Y no solamente el COVID ha cambiado nuestra vida y ha hecho que nuestra vida actual y quizá la futura no sea la misma. También los que hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús, aquellos que hemos experimentado redención debido a que Jesús nos llamó, nuestra vida tampoco es normal, no es la misma. Recuerde que Cristo, cuando tenemos un encuentro real con Jesús, partió, por decirlo de esta manera, nuestra vida en dos. Y nuestra vida, al igual que la historia, tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Sí? Recuerden cuando vemos historias o películas que las fechan AD, antes de Cristo, o DC, después de Cristo. Nuestra vida también tiene un antes y un después si realmente nos hemos encontrado con Cristo. Los discípulos lo habían experimentado. Habían caminado con el Señor 3 años continuos, habían visto su gloria, habían experimentado milagros, habían escuchado su palabra. Pero llegó un momento en que están desorientados y quizá sin haber entendido o simplemente sin haber creído y quisieron volver a su vida normal. ¿Sí? Jesús los llamó de su rutina, a Mateo de una mesa de impuestos, a Pedro, a Jacobo, a Juan, hijos de Zebedeo, a otro, creo que Andrés, los llamó de las orillas del mar de Galilea, eran pescadores. A todos los sacó de su vida rutinaria y los llamó a vivir una vida diferente. Es que el llamamiento de Cristo también parte nuestra vida en dos. No puede ser la misma, pero estos discípulos
sufrieron un fuerte golpe, un fuerte impacto con la muerte de Cristo. Y aunque el Señor les había aparecido, Jesús resucitó y se manifestó entre ellos, ellos no les fue fácil asimilarlo. Entonces, vemos en el relato bíblico cómo es que nuestra vida ha sido tomada por Cristo, y cuando ha sido tomada por Cristo, nuestra vida ya no puede ser una vida normal. Quizá este paréntesis en nuestra historia del coronavirus sea una oportunidad que Dios nos está dando para reevaluar nuestra vida como creyentes y reevaluar nuestra vida como iglesia. Veamos varias cosas entonces que quiero compartirles. Lo primero está en el versículo 1 y el versículo 14 de ese capítulo 21 de San Juan, y es que Jesús se manifiesta a ellos. Lo interesante es que Jesús busca a sus discípulos después de resucitar, y el texto nos indica que es la tercera vez que el Señor se dará a conocer a ellos, después de haberse levantado de entre los muertos. La primera está registrada en Juan 20:19, la segunda 8 días después en San Juan 20:26, y la tercera no sabemos cuánto tiempo pasó, pero será de una forma diferente. Ya no será en un lugar allí encerrados, no. Recordemos que Lucas dice que fue durante 40 días que Cristo se manifestó a ellos con pruebas indubitables para que creyeran en Él. Y Jesús aún sigue manifestándose. Aunque creamos que todo está perdido, los discípulos dicen, y no puede imaginarse, Pedro después de ese pasa la semana del segundo domingo que Jesús se les había aparecido, y dicen, bueno, y ya es el tercer domingo y Jesús nada que viene. Llega el lunes y Jesús nada que se aparece, el martes. Entonces, ellos están ahora en una incertidumbre. ¿Qué va a suceder? Cristo se nos ha aparecido 2 veces, pero ¿qué hacemos? Ahora, Él sigue manifestándose en nuestro tiempo, pero no en la manera en que nosotros queremos o creemos. Él lo hace a su forma, a su manera. Esta tercera manifestación de Jesús a los discípulos será muy diferente a las 2 primeras. Y así es Dios. Dios nos sorprende y nos sale al encuentro y se manifiesta soberana y sobrenaturalmente y sorprendentemente a nuestras vidas. Ahora, aquí va la tentación de volver a lo familiar, de volver a la zona de confort. Del versículo 2 al 6 encontramos que cuando Jesús nada es que se ha manifestado, entonces, a pesar de la resurrección, los discípulos quedaron totalmente desconcertados, desubicados, y sin duda se preguntaban qué debían hacer en aquellos momentos. Ante esa incertidumbre y esa desorientación, y a pesar del hecho milagroso de la resurrección del Maestro y de las 2 apariciones anteriores, ellos volvieron a lo que les daba seguridad, a lo que les era familiar. Volvieron a la pesca, a las redes. Y no es un pecado, Jesús no les reprocha que volvieran a pescar. Pero recuerden que cuando Jesús los llamó a ellos, particularmente a los que eran pescadores, les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Pedro fue quien tomó la iniciativa y los otros lo siguieron. Aquel era un territorio conocido y seguro para todos ellos. Y Jesús, como podemos ver en el resto del capítulo, y vale la pena leerlo, puede leerlo en su casa, capítulo 21 de Lucas, interrumpió en sus vidas normales nuevamente y les encomendó nuevamente la misión. Mire que nuevamente, ¿por qué? Porque ya lo había hecho cuando inicialmente los llamó a ser pescadores de hombres, en Marcos 1:17 y en el 20:21 de Juan. En el 20:21 Jesús ya resucitado les recuerda la misión, dice, pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, yo también los envío. Le reitera la misión de ir, de ser enviados. Ahora, no les fue bien con esta experiencia de salir a pescar. Fue frustrante. Dice que Pedro dice, me voy a pescar, y los otros que estaban ahí, que realmente eran 7, dijeron, pues vamos contigo. Y toda la noche estuvieron intentando pescar, pero no pescaron nada. Y esto parece un déjà vu, porque ellos ya lo habían experimentado, Pedro particularmente, cuando Jesús lo llamó la primera vez. Eso es lo que recordaría la palabra del Señor, y recordamos la palabra de Jesús cuando dijo, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Ahora, ¿ellos por qué vuelven a pescar? ¿Por qué vuelven a su vida normal? Porque era la vida en que se sentían cómodos. Aunque Jesús los llamó la primera vez a ser pescadores de hombres,
ellos volvieron a la pesca porque estaban desorientados. Y quizás sea el sentimiento que tengamos nosotros en este tiempo. ¿Volverá nuestra vida a ser normal después de esto? Ya tenemos una primera situación en nuestra existencia, que es cuando Cristo llega a nuestras vidas y nos salva. A partir de la redención experimentada, nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Tiene que haber sido una vida de cambio. Ahora nosotros rogamos volver a la normalidad, pero preguntémonos, en cuanto a Dios y nuestro llamado como cristianos y nuestro llamado con ser iglesia y hacer iglesia, ¿qué es la normalidad? ¿Ir con tedio a los cultos? ¿Orar a veces sin sentido? ¿Qué es la normalidad? ¿Llegar tarde al culto porque no me gusta la alabanza? ¿O irme después de la alabanza porque no me gusta el predicador? ¿Qué es querer volver a la normalidad? ¿Oraciones de 5 minutos? ¿De bostezos? ¿De pereza? ¿De letargo? ¿Lecturas bíblicas superficiales? ¿Tiempo con Dios superficial? Preguntémonos, eso de volver a la normalidad, ¿qué implica? ¿Implica estar más tiempo en la calle y menos tiempo en la casa? ¿Dejar que nuestros hijos sean criados por la televisión y la internet? ¿Qué es volver a la normalidad como iglesia? ¿Seguir sintiendo envidias, pleiteándonos con el hermano, criticando al pastor por lo que hace o por lo que dice? Es que volver a la normalidad creo que no sea un buen deseo en cierta medida y en el fondo. Sí, quisiéramos volver, salir a la calle y todo lo que ya dije al principio, pero esa normalidad creo que no es tan normal en el llamado que hemos recibido nosotros como hijos de Dios. Ver la oración como una opción, ver la vida santa simplemente como un evangelio chapado a la antigua, ver la consagración y la vida consagrada solamente para ministros llamados a tiempo completo. ¿Qué es la normalidad? Cuando nosotros expresamos eso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente nos estamos refiriendo a volver a nuestra zona de confort. Básicamente estamos deseando volver a nuestras cuevas, volver al lugar donde nos sentíamos cómodos y donde podíamos ser y hacer lo que deseáramos sin ser estorbados. Pero la pregunta es, ¿será que esa es la vida normal que Dios diseñó para nosotros? Los discípulos tenían una vida antes de Cristo, eran pescadores, eran galileos como muchos. Cristo los llama y les da una misión, ser pescadores de hombres. Su vida a partir de ahí ya no sería la misma. Pero cuando Cristo muere, ellos se sienten desorientados. Ahora no nos congregamos, no estamos en las iglesias reunidos, haciendo los cultos. Quizá estemos desorientados, quizá estamos preguntándonos, ¿volveremos a una iglesia física? Quiere decir a un lugar de consagración, de congregación. ¿Volveremos a los cultos que antiguamente teníamos? Quizás sí vamos a volver. Pero la pregunta de fondo es, ¿cómo vamos a volver? ¿Volveremos igual a como nos vimos la última vez? ¿O seremos mejores después de esto? Bueno, los discípulos volvieron a pescar porque ahí se sentían cómodos, porque eran lo que ellos creían que hacían mejor. Pero el Señor los llevó al nivel profundo de la frustración, pues durante toda la noche intentan pescar y no pescan absolutamente nada. Y eso es una demostración que el Señor les dio allí. Separados de mí nada pueden hacer. Ahora es muy interesante porque no pescar nada, toda la noche y no pescar nada. Pero Jesús entonces se manifiesta y desde la orilla, casi al amanecer ya, al salir, al rayar el alba, Jesús les pregunta, hijitos, un lenguaje bien tierno, ¿tienen algo de comer? Ahora, no es que Jesús tenga hambre como tal, Él es resucitado, Él no depende de lo físico. Todas estas manifestaciones son para convencer a los discípulos que Él es el resucitado, que Él es Jesús, el Señor que anduvo con ellos en Galilea, en Jerusalén y en todas esas regiones. Pero noten esto, Jesús rompe el hielo con ellos y les pone conversación, les pide de comer, dicen, no tenemos de comer. Entonces Jesús conoce que toda la noche no han pescado nada y que tienen hambre, porque precisamente lo que querían era conseguir un desayuno. Así que el Señor les dice, aunque ellos no saben que es el Señor, echen la red a la derecha y allí hallarán. ¿Por qué? ¿Porque Jesús adivino? No, para nada. Porque Jesús es el Señor de los cielos, de la tierra y del mar y todo lo que en él habita.
yo puedo imaginar y puedo creer que Jesús le ordenó a los peces del mar de Galilea: durante toda esta noche ustedes no van a caer en ninguna red. Se prohíbe que entren a la red de Pedro, no van a entrar. Pero cuando yo hable y diga a la derecha, los que más puedan van a meterse en esa red. Y así sucedió. Echaron la red a la derecha y la red estaba tan llena que no podían ni sacarla. Juan, el autor del Evangelio, es quien reconoce que el único que puede hacer eso se llama Jesús. Por eso él exclama a Pedro y le dice: Pedro, ese es el Señor. Y Pedro, dice la Escritura, se echa al agua porque estaba desnudo. Bueno, básicamente los pescadores en esa época tenían un traje que era un taparrabo con el cual iban a pescar. Entonces Pedro estaba con su taparrabos y se echa al agua. No estaba muy lejos de la orilla realmente, así que Pedro no se iba a ahogar. Así que vienen arrastrando la red los discípulos en la barca y Pedro se va nadando hasta la orilla. Pero qué maravilla es que cuando llegan a la orilla encuentran que Jesús ya tiene allí, escúchese bien, brasas encendidas, un pescado sobre esas brasas y ya tiene pan. Así que el desayuno no lo necesita Jesús, lo necesitan son sus discípulos. Y Jesús dice: traigan aquí los peces que han sacado y pónganlos acá. Y es Jesús quien les invita a desayunar. Y es Jesús quien los sorprende. Los sorprende llegando en un momento tan necesitado para ellos. No solamente por el hambre que tuvieran, sino también porque ellos estaban en la incertidumbre. ¿Qué va a ser de nosotros? Y es aquí en esta aparición de Jesús donde ellos van a recibir todo eso que necesitan recibir, ese consuelo, esa ilustración y más que orientación, cómo el Señor los va a guiar, pero también cómo el Señor va a restaurar a Pedro, que será otra cosa que ocurre en el pasaje. Así que nosotros queremos volver a la normalidad. Vuelvo a preguntar, ¿qué es la normalidad? ¿Queremos volver a esa vida cristiana tan insípida que llevábamos? ¿Queremos volver a esa vida cristiana, tan mediocre que algunos llevan? ¿Queremos volver a esa falta de consagración? ¿Queremos volver a ese tiempo donde se nos rogaba para servir en la iglesia, se nos rogaba para orar, se nos rogaba para evangelizar, se nos rogaba para una ofrenda? ¿Queremos volver a esa normalidad? ¿O por qué no usamos este gran paréntesis que nos da esta pandemia para reevaluar nuestra fe, para reevaluar nuestro compromiso cristiano, para reevaluar nuestras convicciones y examinarnos como creyentes? Para que el día de mañana, si volvemos a nuestra vida normal, a nuestras congregaciones, podamos ver a Jesús, a la iglesia y al llamado de una forma totalmente diferente. Yo creo que esta es una oportunidad de oro que Dios nos está dando para valorar lo que antes no valorábamos, para redireccionar nuestra vida. Sí, muchos creyentes que no iban a la iglesia ya quieren ir. Muchos creyentes que el sábado iban a la discoteca y el domingo iban a la iglesia, entonces ya ni lo uno ni lo otro. Yo creo que es momento de reevaluarse a aquellos creyentes que eran creyentes de nombre, pero no de convicción. Yo creo que es hora de coger más la Biblia y dejar de sufrir de esa anorexia bíblica que muchos sufren, ese analfabetismo bíblico que muchos tienen. Yo creo que este momento es un momento para preguntarnos si la rutina que teníamos antes era tan sana y tan santa como para querer volver ahí. Y yo me estoy haciendo esa pregunta desde hace mucho tiempo. Después de que todo esto termine, ¿seré el mismo? ¿Volveré a ser, pensaré igual, hablaré igual, creeré igual, serviré igual, valoraré igual? Porque si todo vuelve a ser igual, entonces no hemos aprendido nada de este trato y de esta prueba que estamos pasando. Mis queridos, hay un anhelo, hay una nostalgia, hay un deseo por volver a lo que llamamos la normalidad. Pero realmente esa vida no era tan normal. No así en el propósito de Dios, no así en el llamado que recibimos de parte del Señor, no así en la comisión que recibimos del Señor como iglesia,
como creyentes, como hijos de Dios. Estos son momentos para santificarnos más. Son momentos para tomar decisiones de convicción profunda, para decir, hombre, yo que todavía soy medio mundano, que todavía disfruto de las cosas del mundo, yo creo que es tiempo de cortar con eso. Yo creo que es tiempo de irme con toda con el Señor. Aquellos que todavía son tibios, es hora de ir a ser caliente porque ya no se puede ser frío, pues ya conoces y has escuchado el Evangelio. Aquellos que evadían el compromiso de asumir un reto en la iglesia, de servir en alguna área, aquellos que evadían porque tenían muchas cosas y estaban muy ocupados y ya no tienen nada que hacer porque esto nos ha confinado. Es hora de preguntar, ¿y yo por qué no serví al Señor? ¿Y por qué no puedo hacerlo? Desde mi profesión, con mi carrera, desde mi oficina o con el estatus que tengo, sin el estatus, si no importa, pero desde el área donde Dios me ha puesto, con el talento, con el don que tengo. Yo creo que es momento de nosotros preguntarnos si volver a la normalidad es ganancia, o más bien si nosotros decidimos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y volver a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Jesús no les reprocha y no les dice, ¿por qué volvieron a la pesca? Ustedes son incrédulos. No, Jesús no reprocha eso. De hecho, Jesús utiliza todo ese entorno para manifestárseles, para invitarlos a un desayuno, para restaurar a Pedro y para enseñarles que ellos a partir de Cristo ya no tienen una vida normal. Nosotros a partir de Jesús ya no tenemos una vida normal y el mundo después del COVID ya no será igual, ya no podemos ser como lo éramos antes. Si éramos buenos cristianos antes del COVID, después tenemos que ser excelentes y mejores aún cristianos. Si éramos mediocres, vamos a ser mejores, vamos a hacer el intento, vamos a lo menos a intentarlo y vamos a fracasar una vez y nos vamos a levantar y vamos a volverlo a intentar. Aquel que estaba separado del Señor antes del COVID, este tiempo Dios te lo da para que vuelvas al Señor. Ese que renunció al ministerio, que renunció a su llamado, que renunció a lo que hacía para el Señor, es tiempo de retomarlo y cuando vuelvas a la iglesia, tener esa pasión encendida, ese deseo encendido. Quizá nuestra vida normal que llamamos nosotros, a la cual queremos desear, nunca fue tan normal. Tu matrimonio casi deshecho tiene que mejorar en este tiempo. Tu relación con tus hijos casi desbaratada tiene que ser restaurada en este tiempo. No podemos volver a ser los mismos de antes. No es lo que Dios quiere. Recuerde que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hay una gran tentación de lo rutinario. Hay una gran tentación por volver a meternos a nuestra zona de confort donde nos sentíamos tan bien. Esta pandemia nos incomodó a todos, nos sacudió a todos y el Señor nos está diciendo, hey, no puedes volver a ser normal, no puedes seguir orando como orabas antes, no puedes seguir leyendo la Biblia como lo hacías antes, no puedes servir como servías antes. El Señor nos está dando una oportunidad de volver a comenzar, de volver a empezar, no como los globos o como dicen aquí, como pólvora, ¿no? Como volador, que empezamos y vamos hasta arriba, pero luego caemos rápido. No, no es un asunto emocional, no es un asunto temporal, es un asunto de convicciones. Es el momento de revisar mi fe en qué está basada, mi fe en qué se fundamenta. Entonces, no puedes volver a tu vida normal con el desconocimiento de la Biblia que siempre has tenido. Tienes que llegar con más lectura de la Biblia. De hecho, muchos, si han aprovechado bien el tiempo, en 2 meses se puede leer toda la Biblia con todo el tiempo que se ha podido tener, a lo menos el Antiguo o el Nuevo Testamento. Yo creo que es un tiempo para reevaluarnos y preguntarnos. Ese deseo de volver a la normalidad es válido, pero será lo que necesitamos. Yo quisiera que la vida fuera igual a la de antes, o mejor que la de antes, sin pandemia, sin aislamiento social, pero llegar a ser mejor creyente, mejor esposo, mejor padre, mejor hermano, mejor amigo, sí, mejor ciudadano, mejor ministro. Que eso es lo que Dios está procurando en nosotros. Oremos al Señor y que Él nos ayude a que ese anhelo de volver a la normalidad sea más allá de volver a nuestra zona de confort, a nuestras rutinas,
que muchas veces eran estériles y hasta pecaminosas. Padre, gracias porque tu palabra nos enseña que al igual que los discípulos, en un momento de incertidumbre, ellos estaban desorientados, ellos no sabían qué hacer, aunque tú les habías dicho qué hacer, ellos no se sentían seguros y volvieron a pescar. Allí experimentaron toda la frustración de no coger nada, y esa frustración era tú diciéndoles que esa ya no era la vida para ellos, que ese ya no era el llamado para ellos, que tú los llamaste a otras cosas, que habrán pescadores en el mundo, toda la vida existirán, pero quien predique tu palabra, pocos de ellos se atreverán. Nos llamaste a tus caminos y a partir de ese llamamiento nuestra vida no puede ser la misma. Y este paréntesis llamado coronavirus, pandemia, Señor, nos da la oportunidad de reevaluar nuestra vida como cristianos y de reevaluar nuestra vida como iglesia. Señor, que podamos hacerlo, guíanos a hacerlo. Es lo que tú quieres que hagamos, que seamos mucho mejor durante esto y después de esto, que podamos ser mejores hijos tuyos, que nuestra vida de oración mejore, que nuestra capacidad de predicar, de servir mejore, que nuestra capacidad de amarte, que nuestro deseo de servirte crezca aún más y no sea fugaz, y no sea temporal y no sea estéril. Gracias por cada amigo, por cada hermano que ve y escucha esta reflexión. Gracias por tu palabra, porque ella alumbra nuestro camino. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos mil gracias. Amén y amén. A todos ustedes, muchas gracias, mis amigos, los confinados de hoy. Gloria Cortés, Joan Domínguez, Yané Acevedo, Yajaira Inés, Harold Alberto Chaparro, Luz Elena Durango, Demi Agudelo, Santiago Espina, Luciluna Asenovia, Alivia Moncada, Luzaide Arias, todos ustedes, muchas gracias, Yané Acevedo, Glorita Cortés, todos los que estuvieron durante este tiempo con nosotros, gracias. Pensemos en esto entonces, pensemos si lo que nosotros llamamos normal realmente es vida normal, o si realmente este es el tiempo en que tenemos que redefinir nuestro cristianismo, que tenemos que redefinir nuestra situación y nuestra condición de iglesia, si es el momento que Dios nos está dando para ser mejores hijos suyos y mejores creyentes. La paz de Dios en sus vidas. En la noche este video estará en YouTube para que también se inscriba a mi página allí en YouTube, que se suscriba a mi canal. Allí estamos colgando estos videos y algunas reflexiones también. Y también para que invite a otros a escuchar esta reflexión de hoy. Bendiciones, la paz de Dios. Hasta pronto.